Lo interesante de la palabra de Dios es que Dios siempre nos da esperanza. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 15, que el Dios de la esperanza les dé paz y alegría cuando ustedes creen. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, en Jesús, podemos seguir esa esperanza, podemos tener esa esperanza porque Dios no está limitado por lo que sucede en el mundo. Él está por encima y Él tiene un poder absoluto y superior. Entonces lo que nosotros necesitamos es dejar que Él entre en nuestro mundo, que entre en nuestra familia, que entre en nuestras vidas y que traiga esa esperanza. Listo, entonces usted, a pesar de la crisis, a pesar de la enfermedad, a pesar de los contratiempos, puede tener y debe tener esperanza si se enfoca, si pone su fe en Dios. Y el Señor nos está diciendo en esta hora, levántate y brilla porque ha venido tu luz. Bueno, la palabra luz en la Biblia tiene mucha relación con el bien, pero también con la sabiduría. Entonces, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la guía de Dios ha venido sobre usted y usted se va a levantar en un mundo de oscuridad. También nos dice la palabra de Dios acerca de esa luz de Dios que podemos encontrar en el libro de Proverbios y ya estamos en Proverbios capítulo 13, Proverbios capítulo 13. Entonces quiero que sigamos allí con nuestro estudio y dice la palabra de Dios, el hijo sabio acepta la corrección del papá, pero el rebelde no oye consejos. Al mirar esta escuela de sabiduría, vamos a aprender también sobre el asunto de la familia. Salomón nos está diciendo, y con este versículo comienza, y también este capítulo termina con un versículo similar, que dice que el que no corrige al hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo. Yo sí quisiera enfatizar una cosa. Cuando Jesús comenzó a anunciar, Jesús decía, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús es un rey que trae un reino y el reino que él trae a la tierra, como dice el Padre nuestro, es venga tu reino, debemos orar que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea que realmente la idea de Cristo es que nosotros traslademos el estándar de vida, la cultura del reino que está en el cielo, que es una cultura de paz, de prosperidad, de sabiduría, de justicia, de amor a la tierra. Entonces Jesús nos enseña esto y entonces nos muestra una cultura diferente. Entonces aquí en esta cultura del reino nos está enseñando que cuando un padre, o sea, en una familia que quiere construirse bien, porque recuerde que la Biblia es el manual de los principios y también es el manual de los principios de vida y también nos habla del principio de la crianza de los hijos. Entonces dice que el padre que no corrige a su hijo lo desprecia. No importa lo que diga este mundo. Cuando nosotros, como dice también otro proverbio, el hijo consentido es tristeza de su madre. Cuando un hijo no se corrige a tiempo, una hija no se corrige a tiempo, también nos vemos, y eso no solamente lo dice la Biblia, sino que lo dice la realidad, lo único que va a acarrear son dolores de cabeza. Entonces aquí en esta constitución del reino, nos está diciendo Dios que cuando realmente amamos a nuestros hijos, los disciplinamos y los disciplinamos a tiempo. Eso es lo primero que nos está diciendo allí y por eso también estaría diciendo en el primer versículo, vemos que comienza y termina con esto, que cuando un hijo es sabio, acepta la corrección de su padre, pero el rebelde no oye consejos. De hecho, cuando miramos a toda esta juventud, muchos jóvenes murieron anoche porque salen a tirar piedras y todo esto, a quemar, a incendiar. De hecho, hoy debemos estar orando porque a las 3 de la tarde fueron citados ellos a una marcha de antorchas. Seguramente quieren quemar cosas. ¿Y cuántos muchachos que salen alegremente siguiendo las fiebres de otros, los calores de otros, terminan muertos? Entonces, seguramente esto es
como dice la palabra, el que no oye consejos es rebelde y también recibirá las consecuencias. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, pero los traidores viven hambrientos de violencia. Hay otro versículo en la palabra de Dios que me llama mucho la atención en Proverbios 29:8, que dice: los alborotadores agitan toda la ciudad mientras que los sabios calman la ira. Dice la traducción Reina Valera que los escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Y miramos, por ejemplo, senadores de la República. Qué tristeza, es una vergüenza. Realmente es una vergüenza que nosotros en Colombia hayamos aceptado tener delincuentes en el Senado. Y vemos, no más ayer, cómo esta gente, que supuestamente deben ser los magistrados de la ley, todo, incitando a la violencia. Son personas escarnecedoras, son personas necias, son personas que no le convienen al país y son personas que están incendiando el país. Pero también la palabra del Señor dice que por la bendición de los rectos, de los justos, la ciudad será engrandecida. Entonces tenemos una misión. La meta no es que nos veamos como víctimas, que no nos pongamos a hablar, ay, lo malo que están haciendo estos y aquellos. No, la idea es que así como hay gente mala que está tratando de destruir, de acabar, de quemar locales, de quemar negocios y todo, también usted y yo debemos levantarnos con entereza a proteger nuestra ciudad, a reconstruir nuestra ciudad, a decir, creemos en el trabajo, creemos en la justicia, creemos en nuestras autoridades, creemos en que necesitamos un orden, creemos en el gobierno y respaldar, o sea, no es llenarnos de miedo. La palabra nos está diciendo que la oscuridad viene sobre la tierra, pero que nosotros nos levantamos con la sabiduría de Dios. Entonces, yo le invito, le animo a que usted con construir una familia, cuando nosotros trabajamos porque haya una familia, por educar su familia, nosotros hacemos mucho, hace mucho una madre cuando, como dice la palabra, instruye al niño en su camino, cuando se sienta a hablar con él. Miren lo importante que es el trabajo de una madre. Cuando hay personas que han sido bien criadas, han sido, hay un refrán que me gusta mucho, que la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Cuando hay madres que ahí silenciosamente hacen ese trabajo de sentarse, de hablar con su niño, con su niña, de escucharle, de controlar sus iras, de enseñarle lo que es la justicia, de enseñarle lo que es la bondad, de enseñarle lo que es la paciencia, de enseñarle lo que es la tolerancia, esa persona, esa madre ahí en silencio, en secreto, puede estar formando la vida de una persona, un hombre, una mujer que luego puede ir a impactar. No más, me gustan tanto las historias. Y en Inglaterra, en el siglo XVIII, había una situación igual o peor que la que hay en Colombia ahora. Igual, cuando leía la historia de Inglaterra de esa época, dice que difícilmente se puede exagerar la inmoralidad y el grado de degradación a la cual había llegado Inglaterra. Sin embargo, una madre, Susana Wesley, esa madre tuvo sus hijos y se dedicó, y tuvo en especial a 2 hijos que marcaron, cambiaron la historia de una nación. Pero siempre se ha resaltado la historia de esa madre. ¿Por qué? Porque ella fue clave en la formación de 2 hombres que luego transformaron todo un imperio. Entonces, al trabajar con una familia, el hacer bien mi trabajo. O sea, una de las cosas que el diablo quiere hacer, por eso se habla de terrorismo, porque cuando escuchamos algo así nos ponemos nerviosos y como que salimos y como que incluso hay personas que dejan su negocio, se van para otro lado, venden las cosas mal vendidas o tomamos decisiones que no las pensamos porque nos dejamos llevar por el mal. Necesitamos entereza. Estos son tiempos para los cuales hay que tener entereza y decir, no, vamos a pensar las cosas, vamos a tomar tiempo. De pronto usted puede estar aterrado por alguna situación y yo miraba un entrenamiento del cual les he hablado a ustedes, de algunos soldados élite de Estados Unidos, y cómo ellos les enseñan a manejar el miedo, cómo les enseñan a controlar el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es un mal consejero.
Y una de las cosas a las cuales quiero resumir ese entrenamiento es que les dicen, ustedes no tomen decisiones con pánico, respiren hondo, esperen porque van a encontrar una solución. Así mismo usted puede estar aterrado y con ganas de salir corriendo y qué sé yo. No, espere, respire hondo, crea en Dios, relájese, acuéstese a dormir, espere y va a ver que hay solución. No nos dejemos llevar por el miedo. No dejemos que el miedo se apodere de nosotros. Para eso está la fe. Y cuando usted hace bien su trabajo paciente, orar por su familia, bendecir a su hijo, trabajar si es el esposo, cuando lleva el pan a su casa, la esposa cuando atiende o viceversa, porque también hay mujeres que trabajan afuera, pero cuando se atiende a la familia, cuando se sirve una comida, también se está construyendo el reino. Esas son cosas muy importantes y de eso es que nos está hablando el reino de Dios. Entonces, valoremos esas cosas pequeñas. No creamos en la mentira de Satanás que lo que estamos haciendo no vale, no. Cuando usted trabaja abnegadamente por su familia, cuando usted construye empresa, cuando usted ahorra, cuando usted le enseña a un hijo, está haciendo algo maravilloso. Y la invitación es que no se deje aterrorizar de nada y que usted tome parte en ese levantarse, en ese resurgir de la nación. De hecho, ya hablamos de la familia, pero también vamos a mirar aquí en este capítulo 13 de Proverbios, que habla de otros asuntos. También siempre nos habla la palabra de Dios de la diligencia, el trabajo. El capítulo 12 que vimos la semana pasada nos habla del trabajo. Es una constante en la Biblia, el trabajo, es constitución del reino. Recuerde que muchos de los que están protestando ahora, protestan porque quieren que el gobierno les dé todo. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Esperar que el gobierno nos esté dando todo, querer destruir lo poco y nada que hay por recibir algo, eso no es bíblico. Lo que es de la constitución del reino es que trabajemos, que construyamos nuestro capital, que levantemos nuestras cosas, que no seamos dependientes, que no tengamos una mentalidad parasitaria, porque eso es lo que está destruyendo a las naciones del mundo. La gente que quiere reclamar y reclamar, pero que no está tomando, o sea, los valores del reino se han querido pervertir, pero para eso estamos aquí, para recuperarlos. Y yo estaré muy satisfecho si cada uno de los que estamos en esta sala comenzamos a retomar esos principios y comenzamos a irlo y comenzamos a replicarlos, porque es que lo que ha pasado es como que se nos ha olvidado. Ya se nos ha olvidado hasta que es una familia. Entonces ya no sabemos ni cómo se forma una familia. O sea, hemos entrado en un despiste tan grande que ya no sabemos nada, ya no sabemos para qué sirve el trabajo, ya no sabemos qué es un hombre, no sabemos qué es una mujer, no sabemos qué es criar un niño, porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Entonces simplemente debemos recordar que existe un rey, que bueno, existe un creador de todo que es Dios, existe un rey que él mandó al mundo que es Jesús y que nos da una constitución y que usted tenga entereza para vivir por esos principios. Entonces, ¿qué dice la palabra? El perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. Esa es una idea radical. El perezoso todo lo desea, como dice el refrán, al pobre y al feo todo se le va en deseo. El perezoso desea y desea, pero no consigue nada, pero el que trabaja duro consigue lo que quiere. Créalo, créalo y confiéselo con su vida. También dice la palabra de Dios que debemos ser personas íntegras porque la integridad protege al que es honesto. También más adelante vamos a leer: las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Vemos por qué es tan importante esta escuela de sabiduría, porque es que realmente lo que Dios ha puesto en mi corazón es que nosotros recuperemos esos principios. Se ha perdido la cultura del ahorro. Ahora, con todo lo de Satanás, porque Satanás ahora, como dice Efesios 2:1 y 2, él gobierna el mundo. Entonces ahora todo es crédito,
y luego el crédito diferirlo, y entonces muy amablemente te llaman del banco a decir, usted debe tanto, pero se lo podemos diferir a 10, a 15, a 20 meses, ¿para qué? Para aumentar esa deuda, y todo en el reino de Satanás, todo caos, todo mal. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra? Ahorro, ahorro. Y nos está diciendo allí, esto es lo que se nos ha olvidado. Y eso también es cristianismo. Y eso también es la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted viva bien. Entonces, ¿qué está diciendo? Las riquezas mal habidas se acaban rápido. Y a veces un crédito que usted toma sin conciencia puede ser una riqueza mal habida. Porque si usted no sabe para qué va a hacer un préstamo y solamente lo hace porque le dijeron en el banco que usted tiene un cupo de no sé cuántos millones y usted, listo, y luego ¿cómo lo va a pagar? ¿Y luego para qué? ¿Para no pagarlo? Entonces sí sería como algo mal hecho. Pero ¿qué nos está diciendo ahí la palabra? Pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Muchos de nosotros queremos un milagro, ¿cierto? Y cuando venimos a la presencia de Dios, queremos que el Señor haga milagro financiero, sanidad, esto, y Dios lo puede hacer y lo ha hecho. Pero recordemos que nuestro Dios también es el Dios de la naturaleza, el que hace crecer los árboles milímetro a milímetro. El que para que una vida nazca, vemos que primero es una célula, luego son 2, luego son 4, luego son 8, luego... Y tienen que pasar 9 meses. Dios también es el Dios de la naturaleza, también es el Dios de los propósitos. Usted puede llegar a reconstruir su capital, su economía, poco a poco. Usted puede llegar a reconstruir su confianza, poco a poco. Usted también puede, porque Dios es el Dios de lo natural y de lo sobrenatural. Él ha creado todo. Entonces, esto requiere disciplina, requiere confianza, requiere valorar y nos está hablando, y eso es del reino de Dios. Y eso también es ser un hijo, una hija de Dios cuando aprendemos a ahorrar. Hoy, cada vez que tratamos un tema en esta escuela de sabiduría por la palabra, ella le va a hablar a usted de todo. Y hoy yo quisiera resaltar ese tema del ahorro. De la disciplina que requiere construir un capital, de crear una empresa, de levantar una familia y de hacerlo de una manera sistemática. Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. El que no obedece el mandato pagará por ello. El que lo respeta será recompensado. Y nuevamente el respeto a las autoridades. El respeto a las autoridades. Estamos en una cultura y se le quiere enseñar a los jóvenes, pobres jóvenes. Y mire, y tendríamos que pensar, a veces se dicen, bueno, se le hace esa pregunta a los padres, ¿dónde están sus hijos en este momento? Es una pregunta que se hace. Pero yo quisiera hacer la pregunta así. De todos esos muchachos que están marchando y que quieren quemar a Bogotá, la pregunta es, ¿qué hicieron sus padres hace 10, 15 años? Entonces estábamos entretenidos con el celular, jugando una cosa, otra. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos recordar, o sea, Dios nos da una responsabilidad, pero nunca es tarde. Incluso cuando ya los hijos estén grandes, no está tarde que una madre le llame la atención a su hijo y le diga, no, hijo, eso no es. Porque aunque parezca que esa palabra no está sirviendo para nada, por la gracia de Dios, Dios puede usar eso y aún una persona adulta puede reconocer y decir, hombre, yo ¿por qué le voy a hacer esto a mi padre? Porque voy a avergonzar a mi padre o a mi madre con esa situación. Pero lo ideal es hacerlo desde que están pequeños. Y esta es cultura de reino. Es Dios, las cosas bien hechas. O sea, yo leo la palabra y yo digo, wow, esto es lo mejor de lo mejor y difícilmente nos pueden traer algo diferente. El inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su ignorancia. Entonces aquí estamos mirando la prudencia. Un mensajero perverso trae problemas, pero el mensajero leal trae soluciones. Soluciones.
Vemos que si usted aplica esto va a todos los campos, a la familia, a la empresa, a los negocios, a todo. Hay personas que ven un problema a cada solución. Usted le dice, mire, pero ¿por qué no hace eso? Ay, no, es que tal cosa y tal otra. No, pero ¿qué está diciendo ahí? Que el mensajero leal trae soluciones. Entonces, no se trata de traer un problema a cada solución, sino de traer una solución a cada problema. Y los hijos y las hijas de Dios tenemos que ser creativos. Y en esos momentos de crisis tenemos que ver una solución a cada problema. Entonces, usted y yo, entrenados por Dios para traer soluciones a nuestra vida y a la vida de los demás. El que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra, pero el que la acepta ganará el aprecio de la gente. El deseo cumplido produce alegría, pero el insensato odia alejarse del mal. Anda con sabios y te harás sabio, anda con brutos y te meterás en líos. Lo dicho. Y muchas veces por estar siguiendo malas compañías, a veces el que instiga, el que jala, no le pasa nada. Pero los que van allí detrás son los que reciben el daño. Entonces, las compañías, tenemos que mirar con quién estamos hablando, qué consejos están escuchando, a qué nos están llevando, a qué influencia estamos recibiendo, si son buenas, si son malas. Todo esto lo tenemos que mirar. Si queremos, Dios quiere que usted tenga una vida de excelencia. Entonces, tome a Dios como su rey, tome esa cultura del reino, aplique esa cultura del reino, viva esa cultura del reino y va a haber un cambio en su vida. Ya estamos entonces concluyendo acá con estos versículos finales. El hombre honrado deja herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores está reservada para el justo. El campo, el pobre, tiene comida abundante, pero la injusticia barre con ella. En el campo, el pobre, dice en otra versión, hay mucho pan, pero se pierde por falta de orden, se pierde por falta de juicio. Usted y yo puede ser que tengamos muchas posibilidades, muchas oportunidades, muchos recursos, pero muchas veces esos recursos, esas oportunidades se pierden por falta de orden, se pierden por falta de juicio, se pierden por falta de sabiduría. Entonces el llamado en esta hora es a que recuperemos esa justicia, esa sabiduría de Dios. Y Dios quiere hacer algo maravilloso en su vida. Dios es bueno con nosotros y Él nos da lo mejor. Entonces, quisiera compartirle algo que estaba leyendo mi esposa al principio, y es la esperanza que tenemos en Dios. Tenemos una esperanza fuerte en Dios. Y dice la palabra de Dios que vengamos al Señor. Dice que no tengamos miedo. Dice que aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen. Y dice que hay agitación en las naciones y los reinos se tambalean. ¿Sí? Pero que el Señor trae paz. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Él ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra. Destruye el arco, rompe la lanza y quema los carros de combate. Dios dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios, yo gobierno las naciones y controlo al mundo entero. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Entonces no importa cómo veamos el mundo y podemos ver todo este caos que está alrededor, pero Dios nos está dando una palabra donde nos está diciendo, yo pongo en orden el mundo. Entonces la invitación es que usted en esta hora confíe en el Señor, confíe en el que pone el orden del mundo, no se desespere, vamos a levantar nuestra oración a Él y vamos a creer que Él puede poner solución en nuestros problemas.